Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo está Fabi? Bien, muy bien, Uri. ¿Cómo estás vos? Muy bien y contento de retornar con PLF, con los episodios y tener con nosotros al rabino Fabián Skornik, el rabino de la comunidad de Lambrota Kol, de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a hablar con Fabi por su experiencia personal, por su expertise, y vamos a llamarlo el caso de éxito de Lambrota Kol sobre desarrollo comunitario. ¿Está bien el título o...? Si para vos está bien, está muy bien. ¿Cuál sería el subtítulo de desarrollo comunitario? ¿Cómo le ponemos un poco más de picante para que la gente se quede escuchándonos? Ah, picante, yo te iba a decir un café entre colegas, pero sí, También. un título picante, digamos, me imagino que vamos a hablar de qué tiene de particular la gestión de las organizaciones comunitarias religiosas como las nuestras. Maravilloso. Vamos a, vamos a hablar de eso. Quizás una pregunta, ¿qué es una comunidad exitosa? ¿Cómo se mide? Vamos a Bueno, eso. por tu cuenta, porque vos la llamaste exitosa, así que ahí. Sí, pero bueno, me parece que por diferentes motivos se la podría llamar exitosa a la Ambrota Col, pero vamos a hablar de eso, desarrollo comunitario, comunidades, gestión, si los rabinos también tenemos que gestionar o solo dedicarnos a la prédica y a las clases, del rol rabínico también, ¿no? Vamos a hablar de eso, pero primero, Fabi, lo que nos gusta siempre hacer en PLF, yo te conozco, vos me conocés, y muchos de los que están viendo y escuchando quizás te conocen y otros no, nos gusta que cada uno nos cuente de dónde viene su Torá, sus conocimientos, su vida, que nos cuentes un poco de tu biografía y tu camino hasta Lambrota Col. Ah, ok. Bueno, yo tengo 53 años, nací, viví toda mi vida acá en Florida, en Vicente López, en donde estoy ahora, obviamente en diferentes casas, pero en la misma zona, el mismo barrio. Estudié acá en el Solem de Florida, en la escuela judía que había más cerca de mi casa. Después fui a Schechter, el seminario rabínico, después hice Barbanel, y en algún momento tuve la duda respecto a qué hacer con mi vida de adulto, y tenía dos alternativas, dos caminos. Dije, tengo ganas o de ser rabino y dirigir una comunidad o de dirigir una empresa. Entonces elegí como carrera universitaria licenciatura en administración en la UBA, mientras hacía el rabínico en el seminario. Cuando en algún momento del proceso tomé la decisión, hoy digo acertada para mí, que fue dejar la parte empresarial y dedicarme a lo comunitario. Y entendía que para complementar eso en una comunidad que tenía que tener formación rabínica, formación en gestión y dirección, también debía tener formación en educación. Entonces decidí hacer un posgrado en Flaxo de conducción de sistemas educativos. Y bueno, después terminé mis estudios en Israel y volví, y desde que volví, yo fui antes de irme a Israel 5 años director de juventud y director ejecutivo de Lambrot, y desde que volví, además soy el rabino, y eso pasó hace 22 años. Hace 22 años como rabino en Lambrota Col. Hace 27 que llegué y hace 22 que soy el rabino. Una vida. Y antes de hablar del tema este en general, vamos a hablar de gestión comunitaria. ¿Qué cambió desde tu llegada a Lambrot? ¿Nos das un pantallazo de lo que era Lambrot hace 27 o 22 años atrás y lo que es Lambrot hoy? Bueno, lo primero que te puedo decir es que cambió todo. No hay nada que sea igual que antes, ni en lo edilicio, ni en las gestiones, ni en los procesos, ni en las propuestas. Pero lo más importante te diría, yo llegué a una sinagoga de barrio y hoy es un centro comunitario que trasciende, por supuesto, el barrio en el que está. Te podría decir, cuando yo llegué, básicamente la gente que venía al Hambre tenía un perfil etario muy grande y venían principalmente a Pesaj y a Rosh Hashanah, y estaba formada por Yekes, una comunidad de judíos alemanes, fundada en 1944. Estamos cumpliendo 80 años de historia, una comunidad con mucha trayectoria, pero que tenía en los últimos años un perfil de aquel momento similar al de NSI y al de Bnei Tikvah, ¿Ok? en donde tenía unas 200 familias socias, gente más 70, más 60 en su gran mayoría, poca juventud, poco dinamismo, poca actividad, poca vida institucional, y bueno, allí llegué. ¿Y hoy qué es Lambrot? Para comparar con eso. Y hoy es un centro comunitario que nosotros decimos que tiene tres sedes.
una sede acá en Vicente López, Florida, que es la que siempre estuvo, pero está toda absolutamente renovada, cambiada y ampliada bastante. Una sede en Benavides, que también fue bastante mejorada y demás. Y una sede virtual, que abrimos justo un poquito antes de la pandemia y la pandemia la potenció, como nos pasó a todos. Y entonces hoy tenemos una comunidad que tiene actividades en las dos sedes, en algunas dos por lo menos, en algunas tres, todos los días del año. Hay actividades que funcionan siempre, no hay nunca que esté cerrada las tres instancias. Y tenemos un centro comunitario que brinda diferentes actividades a todas las edades del ciclo de vida y tratamos de enriquecer la vida judía de la gente, que esa es nuestra misión, y hacerlo sostenidos en la Torá, la Bodá y los Gemilut Hasadim, en el estudio, en el rezo, plegaria, servicio y también en el compromiso fuertemente social que tenemos, con mucho desarrollo, y teniendo a la juventud y a los adultos mayores como centro y eje y base en la comunidad. Eso es lo que somos. Juventud y adultos mayores. Y de esas 200 familias de hace veintitantos años, ¿cuántas son hoy? Hoy conforman la comunidad un poquito más de 1.200 familias, 700 en la categoría de socias y el resto que vienen y participan activamente sin ser socios. Lo único que solamente puede hacer un socio en Lambrot es ir al campo de deportes, a Benavides. El resto, como todas las comunidades, es abierta a todos los que quieran participar, así que tenemos mucha gente que participa, algunos por sus hijos viniendo a juventud, otros porque ellos mismos toman algunos de los cursos, talleres y clases que hay en la semana, algunos porque vienen a los servicios de Shabbat, otros porque vienen a los servicios de las fiestas. Bueno, por cada una de las puertas o ventanas de ingreso que tenemos en la comunidad, más o menos participan 1.200 familias. Perfecto. Pues me parece que es un buen case study. Te hago una pregunta. ¿Cambió mucho la demografía de Florida, de Vicente López, que da cuenta de sextuplicar la población de la comunidad o a qué se debe? No, no cambió mucho. Esto es un barrio básicamente católico, igual que San Isidro. Digamos, esta zona, si bien tiene un crecimiento demográfico en los últimos años, especialmente el corredor norte, el corredor del Libertador y del Río, esa parte tiene algunas familias nuevas. Pero también ahí en esa zona nueva se instalaron algunos pequeños centros de un Chabad y otro lugar ortodoxo que también está en esa zona que es nuevo, que antes no había. Pero el crecimiento se dio porque viene gente de diferentes lugares. Son pocos los que vienen de la misma zona porque hay pocos judíos en la zona. Ok, perfecto. ¿Y cómo querés encarar para hablar de desarrollo comunitario? ¿Por dónde empezarías hablando del tema, Fabi? Vos empezaste con un planteo al principio que podemos empezar de ahí, si el rabino tiene que hacer esto o no, cosa que yo me pregunto habitualmente y voy pasando por diferentes instancias, y diferentes respuestas, porque un rabino debe dedicarse a lo espiritual o debiera combinar con la gestión. Y la verdad es que para mí la asignación de recursos y prioridades es espiritual, no es gestión. Cuando uno toma decisiones como líder o conductor de la organización, está poniendo en juego la filosofía, la ideología, la manera de pensar y de entender la vida judía. Entonces, desde lo que sería el layout, porque las organizaciones suelen declamar cosas y después en la práctica hacen otras. No, para nosotros lo más importante, Uri, es la juventud. Para nosotros es fundamental. Ok, mostrame tu presupuesto. ¿Qué porcentaje del presupuesto de la institución está destinado a juventud? Mostrame tu layout. ¿Cuántos metros de tu organización están asignados a juventud? Entonces, ¿quién hace esas asignaciones? ¿El director ejecutivo? Bueno, yo creo que las tiene que hacer el rabino, pero aunque no sepa de gestión, tiene que ser quien marque prioridades, asigne recursos y pueda establecer que la organización viva de acuerdo a los principios que declama. Ahora, después yo tengo llamémoslo michigas, personal, que como tengo un poco de formación en esto y me gusta, además gestiono la organización. Y eso no es imprescindible que lo haga un rabino. A veces es mejor, a veces es peor. A veces digo, mejor me dedico al otro solo y esto lo dejo de lado. A veces digo, no, menos mal porque todavía me gusta un poco estas cosas. Así que después de la parte de gestión ya voy a hacerla un director específico para esto
o el mismo rabino. Pero ¿crees que los rabinos, no sé, en nuestro caso ambos estudiamos en el seminario rabínico, otros estudian en yeshivot o en diferentes seminarios rabínicos alrededor del mundo, eh, ¿se nos forma para hacer esto o es algo intuitivamente? Yo puedo decir, ok, mi prioridad es la educación y los jóvenes y la justicia social. Pero después, ¿cómo llevarlo a la práctica en esto que existe? ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuántas horas por semana? ¿Cuántos metros cuadrados de la institución? No sé si sé llevarlo a la práctica desde la idea al maase, ¿no? No, bueno, por eso, después llevar a la práctica puede ser tarea de un profesional ad hoc o de un director ejecutivo o del propio rabino. Pero las decisiones ideológicas creo que sí podemos hacerlo. Pero respecto a la formación es interesante porque a mí mi recorrido rabínico no me formó en un montón de cosas que después me tuve que formar por mi cuenta y solo, ¿no? Y de alguna manera en esto pasa algo parecido. En Latinoamérica hay algo que se llama LEATID, no sé si vos lo hiciste o lo conoces el proyecto, pero es algo que hicieron sí muchos rabinos que pasaron por el seminario, que es un curso de formación en liderazgo y dirección de organizaciones sin fines de lucro, y que está especializado en estas cosas, que dura, digamos, creo que lo dije ya 2 años, pero es un proyecto que yo cursé en la tercera camada de egresados y después coordiné en la sexta camada de egresados. Mm. Entonces, ahí también uno puede complementar su formación del seminario a través de la adquisición de algunas herramientas y sobre todo de una manera de ver, de un paradigma que uno pueda entender, comprender y tomar grandes decisiones. Después en la ejecución, como decimos, sí, puede estar en manos de otro. Pero yo creo que un rabino, como yo lo entiendo, no pretendo con esto generar ninguna escuela ni pelearme con nadie que no piense así, simplemente que como yo entiendo lo rabínico, no me imagino desentendiéndome de estas asignaciones y decisiones que para mí son las que terminan hablando de la organización que tenés. Y hay una sensación que tengo yo, ¿no? Vivo en los Estados Unidos y en todo el mundo, pero especialmente en los Estados Unidos, cada vez los trabajos y las profesiones son como más especializados, ¿no? Ya no hay ni un médico generalista, ni un ingeniero generalista, todos son específicos de un tema en particular y dentro de ese tema particular algo más particular aún. Y yo siento que en mi tarea rabínica es todo lo contrario. Digamos, es lo más generalista. Tengo que ocuparme de la gestión comunitaria, hacer fundraising, levantar plata para cuestiones, ser más o menos bueno dando con oratoria para una prédica o dando una clase, pudiendo acompañar a un deudo o alguien en el hospital y jugar con los chicos chiquitos en el kinder para transmitir algo. Está bien que como rabinos, ¿no? Porque yo entiendo y sé, y lo puedo decir yo, vos no lo puedo decir con una cuestión de humildad, pero Lambrot es un modelo de éxito en números, en actividades, en programas, en reconocimiento, en infraestructura, comparándolo con muchas otras comunidades de la región y del mundo. Pero no se espera demasiado de los rabinos y acá, te uso como mi psicólogo por unos minutos acá, Fabi. En vez de que, bueno, no sé, quizás una institución necesite más rabinos para gestionar diferentes cosas, porque no todos se puede esperar que seamos buenos o medianamente pasables en todas estas áreas. Bueno, me gusta el ejemplo o la metáfora que elegiste. Y si bien hay médicos que son especialistas de cosas muy puntuales, a mí me gusta tener un médico de cabecera que sea un médico generalista. El médico de familia antes, hoy se vuelve a usar mucho o a desear en muchos casos. Y para mí está bueno que haya un médico de familia que tenga la mirada global, general, y que pueda entender el todo. Y después, para determinadas cosas, uno puede tener desde un consultor o un coach o contratar puntualmente a alguien que tenga un saber específico porque en eso necesitas un poco más de profundidad. Pero, digamos, yo entiendo que las organizaciones como las nuestras, una comunidad religiosa, espiritual, mazortí, debiera tener en la cabeza un generalista, alguien que tenga una mirada completa. Y está buenísimo cuando uno puede sumar recurso humano y decir, bueno, ¿sabes qué? A partir de ahora, para juventud, vamos a tener otro rabino que, primero, que sea más joven que yo, que es lo que necesitamos, y segundo, que pueda hacer cosas que tal vez yo en algún momento hice y que hoy me cuesta más. Digamos, algo que disfruto mucho de hacer, pero todos los años me vuelvo a medir, es hablar con los chicos en la ceremonia de Bar Mitzvah. Digo, en algún momento
no sé, también estoy presuponiendo que les llego o en algún momento les llegué a los chicos cuando les hablo, pero yo presupongo eso. En algún momento tengo que dejar de hacer eso porque, no porque no quiera o porque no me guste, que puede pasar, sino porque dejo de llegarle, porque la distancia y la diferencia de edad es muy grande, por las palabras que uno utiliza, por la manera del lenguaje o por lo que sea. Entonces, entiendo que las comunidades debieran tener un tamaño tal que les permita tener alguien con una mirada más general y después algunos roles específicos en donde la comunidad necesita un poquito más de profundidad o de saber. Y el mismo generalista también puede elegir en algo profundizar o saber un poco más de algo y el resto tener una mirada más general. Pero la Argentina exige eso, en Estados Unidos seguramente haya más posibilidades ¿De qué? de tener más profesionales en la organización. Acá en la Argentina es muy difícil poder tener dos o tres rabinos en una misma comunidad que puedan vivir de su sueldo rabínico y que puedan repartir diferentes trabajos. Por una cuestión Eh, presupuestaria, decís. También, no solamente. Ah, y Después, por relaciones humanas, por el claro, capital después está humano. el famoso ego o la competencia o lo difícil de todo esto. Pero ni que hablar de lo presupuestario. ¿Cuántas comunidades pueden darse el lujo de tener dos o tres rabinos? No, pocas. Pero bueno, la pregunta que te hago, Fabi, es, ¿eso es por falta de ese generalista? De decir, acá necesitamos más y vamos a priorizar la diversidad de rabinos para tener llegada y menos metros cuadrados en algo o menos inversión en otra cosa, porque como vos dijiste, al final del día todo se ve en el presupuesto. Cuando alguien me pregunta, alguien me dice que algo es importante para la persona, yo lo primero que pregunto es, mostrame tu agenda. Le digo directamente, abrir el celular y mostrame cuántas horas le dedicas a esto que es importante. El otro ejemplo era, bueno, con el presupuesto. Que también esto de la idea del presupuesto, ¿no? Yo ahora estoy en Estados Unidos, trabajando acá, y acá son expertos en presupuesto. Los presupuestos están planificados por años, hay un comité y hay todo. Pero en Argentina, ¿cuántas son las comunidades que tienen presupuesto y no comunidades que viven al tuntún de lo que pueden y al final del año algún donante termina subsanando el rojo? Nosotros tenemos presupuesto, planificamos con un año de anticipación, tenemos reservas para cuando el presupuesto no tenemos que recurrir a alguien y llamarlo por teléfono y decir, mira, estamos en rojo, necesito que me cubras. O sea, nosotros sí tenemos ese ejercicio, esa práctica. Eh, y con lo que traías antes respecto a si el ego, o qué es lo que pasa que no pasa mucho en Argentina, nosotros estamos construyendo una red. Estamos trabajando con Chile, con Brasil, con México, Córdoba y Miami. Y tenemos una red que funciona bastante bien y que ahora tenemos un encuentro presencial en un par de semanas. Y en esa red está, por ejemplo, en Mercás, en la comunidad de Chile, que me imagino que conoces. Ujú. Ellos tienen 5 rabinos trabajando en la organización. Y el Ambro tiene 2. Y ellos no son 2 veces y media más grande que nosotros. Pero yo tengo un staff profesional de 15 personas. Ellos no lo tienen eso. Cuando hay un staff profesional, digo, yo tengo un director de cultura, un director de juventud, un director de deportes, un director de acción social, un director de educación. Hay en Lambert una estructura profesional también importante y tengo una directora en comunicaciones y tengo un gerente administrativo y tengo un director de seguridad. O sea, depende, cada organización decide a dónde asignar esos presupuestos, cómo elaborar. ¿Por qué? Porque hoy creo yo que en Latinoamérica el mayor déficit que tenemos es de recurso humano calificado. Eso también cuesta mucho. Digamos, y es una de las cosas que en esta red queremos empezar a cambiar. Queremos ver si podemos eh, formar más recursos humanos o detectar más jóvenes que tengan ganas de desarrollarse en la vida comunitaria judía. Maravilloso. Ojalá, ojalá que les vaya bien en eso. ¿Y cómo surgió? Estas comunidades son generalmente comunidades grandes y centrales en cada uno de los países. ¿Fue una cuestión de amistad? ¿Cómo se va haciendo estas redes? Bueno, te cuento, surgió porque Mazortí nos nuclea a todos. Hicimos algunos encuentros, íbamos a los encuentros de Mazortí. Y se juntaban, son, no sé, 80 comunidades en Latinoamérica, no sé exactamente el número, pero siempre había presentes 30, 40 comunidades. Y la diversidad de tamaño y de prioridades y de realidades era tal que cuando te sentabas a charlar con otros, era muy difícil que sea productivo ese encuentro. Entonces, Mm. creo que fue en el 2018 o por ahí, hubo un encuentro en Perú de Mazortí.
Y cuando me sentí frustrado por cuarta o quinta vez de estas expectativas que uno tenía, me senté con Eduardo Bengortín, el rabino de esta comunidad de Mercás, y le planteé lo que me pasaba y le dije, ¿por qué no empezamos a hacer algo juntos que responda a nuestras necesidades por tamaño, por desarrollo organizacional, comunitario? Y le gustó, obviamente, como él tenía un equipo de varios rabinos, me asignó a otro rabino, que es Gustavo Kelmes, y empecé a trabajar con él. Juntamos a las dos comunidades, hicimos un encuentro en Chile y intercambiamos prácticas, aprendimos unos de otros, contamos los mejores y lo peor que nos salió, como para que aprendamos no solamente de los éxitos y compartamos también los fracasos. Y tuvimos así un lindo encuentro. Entonces después convoqué a Shalom de Brasil, de San Pablo, eh, porque tenía respeto por el rabino, porque la comunidad me parecía que encajaba en la cultura de los que estábamos armando, y aceptó. Nos íbamos a encontrar en Buenos Aires. Hubo una pandemia, no sé si te acordás. Sí, 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 Justo sí. una semana después que nos íbamos a encontrar, una semana antes que nos íbamos a encontrar, se cerró todo y entonces no pudimos hacer el encuentro, pero lo transformamos en virtual. Como fue virtual, ya me animé a llamar a Leo Levi de Betel, México, porque también tiene un tamaño parecido, porque también tenía cariño personal y cercanía, y generamos un equipo de confianza. Y entonces una de las grandes claves es que no competimos, Uri, también seamos honestos. Es Mm. difícil abrirte, compartir y contar todo cuando estás cerquita y las familias tienen que elegir a dónde hago el bonita de mi hijo o a dónde voy a rezar el Rosh Hashanah Yom Kippur. Y a todos nos importa que vayan a un lugar y no importa que sea el nuestro, pero después empieza a haber algunas cuestiones. ¿Y por qué, hablando de esto de tamaños, ¿no? De comunidades, mencionaste varias veces que un tamaño grande de comunidad te permite tener diferentes profesionales y demás. Eh, Todos recordamos que una vez el Rebbe de Lubavitch dijo que hay que tener comunidades pequeñas y escuelas grandes, ¿no? Mientras que este modelo que estás planteando es al revés, comunidades bien grandes, algunas de ellas o muchas de ellas, creo que todas las que nombraste no tienen escuela. Dependen de otras escuelas de la red escolar judía de los países que nombras. ¿Cómo ves esta tensión entre un Shtibelech, una pequeña comunidad, y una comunidad grande? Bueno, también es algo que muchas veces me planteo y mucha gente que estuvo en la comunidad lo pone sobre la mesa porque estaban acostumbrados a una comunidad más chiquita. Y cuando esto cambió, no todos están contentos con esos cambios y genera algunas tensiones que hay que ir de alguna manera atendiendo. De hecho, si vos me decís cuál es tu principal rol en el lugar que ocupas, además de acompañar a la gente en los momentos más importantes de la vida, además de ser un maestro y tal, de dar clases y enseñar, además de, bueno, es administrar tensiones. Estar en estos lugares, entonces va a haber gente que quiere que sea chiquita la comunidad y sentirse bienvenido y que todos lo conocen y cuando no viene nos damos cuenta porque somos pocos y lo necesitamos. Pero otros te dicen, bueno, pero yo cuando voy además quiero que escuchara a un Hassan que cante muy lindo y que haya instrumentos musicales y que el lugar esté acorde al siglo XXI y que sea un lugar... Bueno, entonces a veces la tensión está en encontrar el punto entre una cosa y la otra. Generalmente se van ajustando. Cuando creces demasiado, empiezan algunas personas a hacer a crujir y empiezan a salir y demás. Y con respecto al otro que traes, tenemos otra red en zona norte, en la que también trabajo, que es con Acoag y con Tarbut. Ujú. Entonces, no necesitamos tener la escuela adentro y querer hacer todo. Lo que tenemos es una alianza estratégica y además una historia común con una escuela importante acá en la zona norte, que es Tarbut, que fue fundada por Lambrot, eh, por en aquel momento el presidente de Lambrot y quien fundó Tarbut eran íntimos amigos, igual que sus esposas. De hecho, la esposa del presidente de Lambrot en aquel momento fue la directora de Tarbut 40 años. Fue un proyecto que el logo era el mismo. Nació fundada desde Lambrot, pero con independencia desde el primer día. Son independientes las organizaciones. Pero trabajamos en común y tenemos una red y entonces sí, sentimos que nuestra escuela es Tarbut. Maravilloso. Y vuelvo al ¿cómo invitarías, Fabi, a, digamos, no todos tienen tu capacidad de gestión, ni es una historia de éxito como la del Ambrot, pero estuve recién de visita en Buenos Aires y siempre volver a Buenos Aires me genera así esta tensión desde lo que extraño, lo que añoro, lo que me gusta y lo que no me gusta, y ver muchas comunidades que, no estoy hablando en mi época como si fuese un anciano, ¿no? Hace 50, 70 años, estoy hablando de comunidades hace 5, 10, 15, 20 años, que eran comunidades donde uno veía
un minyan fuerte y actividades y juventud y una energía que hoy uno no ve. En tu mirada y sin ponerte en compromiso, ¿hay demasiadas comunidades en ciertos lugares? Hay comunidades, no sé, hay muchas comunidades conservadoras, liberales en Belgrano, hay muchas todavía en zona sur y demás. Tienen que unirse. Acá algo muy común en los Estados Unidos son los merging. Acá todas las comunidades, porque Estados Unidos tiene este desarrollo, que hay, crean monstruos de comunidades, después 20, 30 años después la gente migra a otro lugar y quedan elefantes blancos con un minyan muy chiquito en un momento cuando empieza, digamos, ¿cuándo es el momento que dejamos de lado el ego, el nombre de la comunidad y el dolor porque nuestra gente migró, se fue y demás? Y decimos, bueno, cuando nos juntamos con otro, vale la pena sostener, es bueno que haya como diversidad de pequeño, es más es parte de grande. ¿Cómo se hace eso desde un planeamiento y de estrategia sin ponerte en compromiso de gente de nombre y apellido o comunidades con nombre particular? No, no, en eso no me voy a meter en detalle, pero sí en la mirada global te puedo decir varias cosas. La primera, nosotros somos parte de un movimiento que es producto del siglo XIX y del siglo XX, no del XXI. Digamos, en estos tiempos, para mí hay cambios tales que hacen que los movimientos como tales son tan caducos, o sea, responden a otra época. El principal motivo por el cual te lo traigo acá es porque antes las organizaciones eran verticales y la planificación era central. Hoy eso no existe en ningún lado, no tiene sentido que querramos hacerlo nosotros eso hoy. Pero con esa estructura creamos en Buenos Aires una comunidad anárquica, donde nadie se ocupó de hacer una planificación y no hubo una centralización de nada. Entonces, había interés, algún tipo de apoyo económico o algún tipo de donante y demás, y se abría una comunidad sin pensar si estratégicamente era el mejor lugar, si tenía sustentabilidad a mediano plazo, si era viable el proyecto, si estaba demasiado dependiente de algunas cosas que podían ser muy volátiles. Te abro un paréntesis. Una de las primeras cosas que trabajé en Lambrot, cuando entré, es cambiar el sistema de financiamiento de la comunidad. Era un desastre en el sentido que dependía de pocas personas y de pocos acontecimientos. Y hoy tenemos un presupuesto totalmente atomizado, diverso, diversificado en todas las opciones que uno puede, como para que si alguna de las variables no funcionan, haya otras que puedan compensar y sea muy difícil que de pronto te encuentres en una situación de crisis. Pero volvemos a lo que hablábamos recién. Entonces, hoy en día tenés en Buenos Aires, por lo menos, un plano, un diseño totalmente caótico. Hay comunidades muy cerca y hay zonas donde no hay nada. Y si uno lo toma por Mazortí, es rarísimo lo que tenemos. O sea, el barrio donde más judíos hay hoy en Buenos Aires es Palermo. Y hay poca comunidad mazortí en Palermo y hay mucha comunidad mazortí o distribuida en otros lugares que ya casi no viven judíos y demás. Entonces, si vamos a hoy, hay que salir de la lógica de los edificios, no hay que construir metros cuadrados, no hay que hacer organizaciones caras, duras, con altas barreras de salida, sino que hay que construir nodos de redes que trabajen más pensando en la gente, en el proyecto, con baja inversión inicial, con fácil posibilidad de cambiar. Justo las comunidades que estamos en red trabajando, casi todas tuvieron que mover su sede, porque los judíos no vivían más ahí. Tanto Sí, Betel Betel en en México lo México, pasó de Polanco para... Sí, sí. Chile Claro. también hizo lo mismo. San Pablo tuvo que rearmar su sede también. Digamos, justo estamos. Antes no terminé de hablar de Córdoba y Miami, que después también se sumaron, pero bueno, Mm. Betora, el de Mario y Polakov. Sí, y Córdoba también que tuvo una segunda sede donde está el colegio. Bueno, entonces, organizaciones grandes pueden planificar mover sus edificios, pero las comunidades chicas no. Entonces, hoy la mayoría de los proyectos exitosos que conozco con fondos de Estados Unidos o de Israel están puestos en proyectos innovadores que no están atados a sedes geográficas ni físicas, sino a ideas y a proyectos que junten gente y que puedan realizarse sin estar atados a un espacio físico. Así que para mí por ahí hay que ir en estos tiempos, ¿no? Hay que tener organizaciones flexibles, dinámicas y que puedan responder más a dónde está la gente y su necesidad. Porque, Uri, una cosa que cambió mucho es que Lambert tenía socios de cuarta y quinta generación.
pero hoy la gente no quiere asociarse y comprometerse a largo plazo. Entonces, la gente entra y sale por idea, por proyecto, por momentos, y entonces tenés que tener esas estructuras un poco más flexibles que te lo permitan. Y para terminar un poco con lo que empezaste, con la situación que se da hoy en Buenos Aires, cuando vos planeás el cambio desde la salud, es Mm. distinto que si lo planeás de la enfermedad. Entonces, si alguien va a decir, yo ahora estoy todavía bien, pero si esto sigue así, en 2, 3, 5, 10 años, ¿puedo tener algún problema? Me siento a pensar un cambio. Si tengo el agua en el cuello, termina mal. Y la realidad de las comunidades que conozco, sin nombrar a ninguna en particular, es que muchas se dejaron estar hasta tener el agua, por lo menos en la cintura o cerca del cuello. Retomo lo que decía Fabi. Primero me apasiona el tema, porque creo que sí, digamos, decimos que vivimos de la Torá o de enseñar la Torá, pero también necesitamos el ejem, el pan y la estructura. Y ahí coincido contigo, que parte de nuestra tarea rabínica no solamente estar en el mundo de lo espiritual, ¿no? Sino tomando la metáfora de Yom Kippur, salir cuando terminamos Yom Kippur y pensar a construir la Sukkah. Entendiendo la Sukkah también como en esta metáfora de que lo más importante no son las paredes de la institución, y ni siquiera me debería decir el nombre de la institución, sino esto, ofrecer continuidad, comunidad, educación, liderazgo judío, lo que fuese que necesite la comunidad en aquel momento. Pero te hago una pregunta que antes hablabas sobre el verticalismo y hoy lo horizontal. Y una pregunta, voy a lo personal, para picar un poco. ¿Pueden trascender estas comunidades, estos proyectos sin los personalismos? Porque digo, quizás cuando existía la figura de Marshall Mayer, ¿no? Una figura, él podía decir, mandaba, ¿no? Rabinos, vos sos Elías acá, vos sos rabino acá, esta comunidad venía, le pedía algo, era como una, ¿no? Como esta idea verticalista, y hoy también uno lo puede ver en Jabal Lubavitch, ¿no es cierto? O en otras comunidades, la comunidad sefaradí en la Argentina, o la comunidad que depende del mundo ashkenazí de Oppenheimer. Uno puede ver ciertas figuras centrales y demás. ¿Qué es lo que impide? Dos preguntas. ¿Qué es lo que impide en la realidad de facto que esto pase luego de la muerte de Marshall con una atomización absoluta y no un centralismo? Y con sinceridad, ¿puede el Ambrot persistir en su éxito sin Fabi? No, le va a ir mejor. Está bien, bueno, está bien eso. Es decir, para la cámara, pero en serio, ¿no? No, en Hablando serio. en serio A sobre ver, personalismos y institucionalización y tener más, somos todos caciques acá y hay pocos indios. ¿Por qué nos pasa más al mundo liberal y no a la ortodoxia? bueno, empecemos con la primera parte de la pregunta y después vamos a esa. Eh, a ver, hoy Jabal vive en Argentina lo que vivió con Marshall en su momento, Zichron Ibrahim. Porque hoy el líder que fundó y que expandió Jabal sigue siendo el mismo y eso facilita las cosas como le pasó a Marshall. Entonces, habrá que ver cómo procesa Jabad cuando tenga que hacer un cambio, una transición hacia un nuevo liderazgo, que es de las cosas más difíciles para lograr, y por eso me encanta la Torá, porque es fantástico en todos los aspectos que tiene, pero también en esto. Digamos, De Moshe Moshe, Yoshua. cuando hubo que hacer un traspaso de generación, eso era clave, fundamental, central, y la Torá se lo dedica el tiempo necesario para entender la complejidad que tiene esa tarea. Y por supuesto la grandeza de Moshe para poder hacerlo en el momento adecuado, que eso es lo que nos falta que decías antes en el segundo punto. Pero para terminar con el primero, Chabad, si bien tiene una centralización en algunas cosas, cada centro es absolutamente un nodo autónomo y tiene la independencia de tomar las decisiones que necesita, porque hoy hace falta flexibilidad y cercanía con la gente para poder manejar bien. Tiene un montón de cosas que a mí no me gusta el modelo, pero en ese punto están bastante en época, están muy bien cómo funciona. Respecto a la segunda parte, alguna vez cuando empecé todo esto, me incorporé una frase que no recuerdo dónde la saqué, pero que decía que el verdadero liderazgo se ve cuando el líder no está más. Todos creemos que el liderazgo hay que medirlo en el éxito del líder en el momento que está ejerciendo su tarea o su rol. Y la verdad es que el éxito se ve después. Te doy un ejemplo político mundial.
Mucha gente alabó a Angela Merkel como una de las principales y mejores líderes europeas de los últimos años. ¿Sí? 15 años en el poder, indiscutida. Bueno, pero cuando se fue, vimos que la dependencia que tenía Alemania del gas ruso impidió un montón de reacciones a la invasión rusa a Ucrania. Y ese modelo lo gestó ese liderazgo, que no generó una alternativa para que cuando llegue el momento no dependan tanto de una potencia que podía tener un perfil poco democrático ya visto de antes. Entonces, si vamos a evaluar a un líder por el momento en el que fue líder, vamos a tener una conclusión, y si lo vamos a evaluar post su ejercicio de liderazgo, a veces esa conclusión cambia. Tendríamos que empezar a aprender todos a ser evaluados también después y no solamente durante. Entonces, hoy, ¿qué me obsesiona a mí? Formar un liderazgo que en algún momento tome el lugar del Ambrot. Por eso te conté el proyecto de la red y por eso creo que eso es parte de una tarea de un líder, empezar a preparar al quien lo va a continuar. Lamentablemente, o no, no sé, nuestra tarea, Uri, vos la compartís, depende mucho del perfil, de la personalidad, del carisma de quien está a cargo. Pero también depende mucho de cómo esa persona está formada, en qué se puede especializar con el saber, pero además cómo está acompañada y coacheada por alguien para llegar a ese rol de liderazgo. Bueno, esa es la tarea a partir del próximo tiempo de mi generación. Mm. Yo tengo 53, pienso jubilarme, retirarme o dejar de estar en el centro de la escena del Ambrot. No sé si la salud me acompaña y la gente del Ambrot sigue queriendo y demás. Quizás en 15 años, a los 65, 6, 7, 8, no sé, en algún momento. Bueno, tengo 12 años, 10 años, 15 años para intentar eso. Y antes hablaba sobre la diversificación y atomización del presupuesto. ¿Cómo ves el tema de, acá en las comunidades en Estados Unidos, también es un caso particular que quizás te cuento, pero las comunidades en Estados Unidos, un gran porcentaje de su presupuesto es el membership, los miembros, ¿no? Que pagan una cantidad fija mensual, dependiendo si son jóvenes, adultos, veteranos, solteros y demás, pero eso es un canon fijo. ¿Cómo ves las comunidades hacia el futuro con el tema de membership y el tema del sustento? ¿Dónde debería estar los ingresos para el sostenimiento saludable, ¿no? de la comunidad y no tener que salir a un manotazo de algún donante que tenga ganas de poner el rojo? Bueno, te cuento que desde hace 30 años, wow, 30, 29, 28 años que empecé a estudiar estas cosas, ya nos decían que desde Estados Unidos llegaba el consejo de que membership estaba out, que no iba a funcionar más, que había que cambiar el modelo, que no, la gente no quería más membership y que hay que vender servicios y saber que hay que tener flexibilidad en la manera de cobrar y no depender de una cuota. Todavía no cambió, por lo menos en la Argentina y en las comunidades que yo conozco de Estados Unidos tampoco. Sigue siendo bastante importante. Pero sin dudas hay que tener muchos canales alternativos de recaudación de fondos. Una cosa fantástica que hizo Jabal, que nosotros no tenemos tanto desarrollo en eso, es que disoció los fondos, la recaudación de fondos, de los usuarios y servicios comunitarios. No, no van juntas. O sea, ellos en un canal recaudan fondos y en otro canal dan servicios. No necesariamente de las mismas personas, a eso te referís. No, claro, Ok. ni en el acto. O sea, para ponerte dos, tres ejemplos claros. Jabad jamás te cobraría un sitial para venir a rezar en Rosh Hashanah y en Kippur. Ujú. Y hasta donde yo sé tampoco tiene precio de bar mitzvah o de jupá. Podrá después pedir una donación, pero te dice, sí, lo hacemos. Y después verá qué recauda. Vos venís a una comunidad típica Mazortí y te sacan la tabla de valores, los Sí, sí, precios, sí. ¿no? ¿Qué querés? ¿Con aire acondicionado, sin aire acondicionado? ¿Con levantavidrios? Está ¿Con todo tabulado. airbag, sin airbag? O sea, ¿viste? Está todo con precio de servicio. Entonces, yo creo, por un lado, que las organizaciones debiéramos tener fuentes de ingreso disociadas de los servicios que prestamos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, Lambrot tiene concesionadas partes de su quinta en la semana. Hay una escuela de fútbol, hay una escuela que hace deportes
y hay un concesionario de las canchas de tenis y de pádel, que pagan canon en la semana para usar ciertas instalaciones. Tenemos que tener fuentes de ingreso de muchos donantes muy atomizada que no necesariamente dependan de brindarle servicios vos en tu comunidad. Tenemos que poder tener apoyos de fundaciones y organizaciones del exterior que puedan apoyar a proyectos nuestros. Tenemos que poder tener algún tipo de auspicios de empresas locales que Mm. puedan comprometerse con alguna de las áreas que desarrolla la comunidad. Y tenemos que tener, en algún momento, nosotros estamos justo ahora trabajando en eso, alguna integración hacia otra actividad que te permita a vos brindar un nuevo servicio, ya no el clásico que vos brindás, que ese sí tenga una renta, un cobro, un precio que no esté mal cobrar. Te voy a dar un ejemplo. Dame un ejemplo y a qué te refieres. Un ejemplo de esto. Te voy a dar ¿Qué un podría ejemplo. ofrecer una comunidad judía, un centro comunitario, que no esté mal cobrado, es decir, que no sea por chaucho y palitos, como decimos, o simplemente para sostener? Te voy a dar un ejemplo de lo que vi en México en febrero del año pasado, 2023. Fui al Deportivo, no sé si lo conoces, maravillosas instalaciones, un lugar divino en pleno centro de DF, un lugar bárbaro, en un predio muy lindo, muchos años pero muy bien cuidado. Frente a la pileta están construyendo unidades de lo que se llaman senior living. Ok. Y entonces van a tener no sé, vamos a poner un ejemplo, un número, 100 departamentos que te van a implicar que 100 adultos mayores autovalentes van a pagar una expensa, van a comprar un departamento y van a pagar una cuota y que van a vivir ahí y van a tener una calidad de vida que no tendrían fuera del deportivo y van a usar las instalaciones en los horarios que nadie usa o Muy que temprano en la mañana o ya a la noche. todos los días. Ujú. Digamos, no el fin de semana, no Sí, el sí. feriado. Y eso te permite a vos garantizarte ingresos y sostenibilidad en el tiempo, porque esos proyectos son fantásticos porque están atados al ingreso cuando compran la unidad, al ingreso de mantenimiento de la expensa y de la cuota, pero además tienen siempre una cláusula que cada reforma o cada venta, el 10% también queda en la institución. Entonces, eso te permite a vos generar una fuente de ingresos independiente de tu actividad central que la podés cobrar sin ponerte colorado, porque a mí me pone mal. No, 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 Decir sí, a la sí, sí, gente, pagar la pero entrada de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Me pone mal, no querría tener que hacerlo. ¿sería tu ideal si vos lográs que en Lambro tenga, no sé, construyen para el río en Lambro o para el costado, lo que fuese? ¿Sería tu ideal ir a un modelo de donación como hace Jabad? Dame lo que puedas, lo que quieras, lo que sientas, porque nuestros ingresos están seguros por otro lado, ¿o no? Con el primer paso estamos trabajando en eso, en un proyecto que todavía no te puedo contar, pero sí estamos trabajando en un proyecto de ese tipo y ojalá pronto te lo pueda abrir porque significa que está encaminado y que puede hacerse y sería fantástico. Y con el otro punto, sí, pero no me veo cerca de ese punto todavía por cómo están armados los ingresos del Ambrot. Nosotros tenemos una estructura presupuestaria donde, bueno, en el último año cambió la Argentina. Me imagino que vos lo sabés, pero la gente que está escuchando o algún día lo vea, va a estar buenísimo que sepan que la Argentina cambió. Y con el cambio nos cambiaron a todos los números y las posibilidades de ver, digamos, los dos grandes cambios que nos afectan a las organizaciones como la nuestra. La primera es que la inflación del último año es 265% medida punta a punta de un año. Eso, para alguien que vive en Estados Unidos, es imposible de entender. Acá hubo 4% cuando yo llegué y no sabían qué hacer. Bueno, en la Argentina no hay casi comunidad que haya podido actualizar sus ingresos con ese parámetro. Es como imposible que vos puedas actualizar la cuota social, el valor de un bar mitzvah, de un casamiento, o el sitial de Rosh Hashanah y Yom Kippur, o la fuente de ingreso que tengas, a ese porcentaje. Pero las organizaciones como la nuestra, que tenemos gremios y situaciones del Estado que tenemos que respetar, tenemos que dar esos aumentos a los empleados. Entonces, estamos en una situación donde los ingresos en pesos bajaron y los gastos en pesos subieron.
Y por otro lado, todos tenemos un componente, o por lo menos nosotros tenemos un componente de donantes en dólares, que siempre en alguno de los dos nos funcionaba como equilibrio Y cuando este uno año se no mantuvo el donaba. dólar. Si yo comparo el dólar de hoy con el de hace un año, está casi al mismo valor, con 265% de Mm. inflación en el medio. Entonces las donaciones en dólares tampoco rinden. Por lo tanto, hoy todo es una situación muy compleja de administrar. Lleva más tiempo, más energía y peores resultados que los que los años anteriores me tocó hacer. Pero bueno, es parte de la realidad. Entonces, hoy no me animaría todavía a empezar a hacer ese segundo cambio que vos me planteás o que surgió de la charla. Pero si me das como ideal, sí, lo haría. Siento que se necesita mucha más cabeza que solamente corazón y voluntad para fundar una comunidad que se sostenga en el tiempo, ¿no? Y esto tener las cuentas sanas y tener un proyecto y una idea y saber qué hacer con los metros cuadrados. Yo te cuento, acá la comunidad era una comunidad muy grande, fundada en el 75, que en un momento tenía jardín y primaria y tenían ganas de hacer secundaria. Entonces compraron un terreno al lado a comienzos de los 90 y por diferentes motivos, situaciones, nunca se construyó el secundario y tenían un lote enorme que en el 2007 lo vendieron. ¿Sí? Lo vendieron, como es en Estados Unidos, en varios millones de dólares. Y lo pusieron en un fondo que nos da un porcentaje todos los años y demás. Pero lo que nos enteramos ahora, lo puedo decir los números porque están todos abiertos, se vendió en 7 millones de dólares. Y una constructora construyó ahí algo y lo acaban de vender en el mismo terreno en 120 millones de dólares, con unidades funcionales de cosas. ¿Y quién lo gestiona eso? A mí lo que me sorprendió es una inversión de la iglesia mormona. Que la iglesia mormona, dentro de todas sus unidades y sus subunidades y subcomités, tiene una de planeamiento estratégico y finanzas. Y mi pregunta siempre fue, claramente, acabo de llegar, esta gestión se hizo antes de que yo llegue y demás, es ¿por qué una comunidad judía importante y con años de experiencia y con el mundo americano bastante diferente a cómo se maneja lo argentino, que lo atamos con alambre, no pudo ver, en vez de vender el terreno, ¿por qué no financiamos, construimos y nos quedan 200 departamentos en un alquiler perpetuo? ¿No? Y ahí dije, nos llevan años. A eso me refería cuando te decía que tenemos que poder generar ingresos que sean independientes de nuestros ingresos habituales. Pero Pero yo te quiero dar un ejemplo de que pasó acá con un terreno de acá que podríamos haber dicho no, pero es la iglesia mormona. en ese caso, igual, lo que más me pone, me angustia o me da nervios, es que ni siquiera hicieron la cuenta, porque tal vez vos podés hacer la cuenta y decir, no, yo prefiero 7 millones de dólares y no ocuparme de esa gestión que me hubiera dejado 50, porque yo los 7 millones, pero nadie ni siquiera lo hizo la cuenta. Entonces, a eso me refiero, alguien tiene que mirar. Y dijiste una frase recién eh, que a mí me llega mucho porque es, entonces hace falta mucha más cabeza para dirigir una organización. Y sí, por supuesto, lo que pasa es que a veces no valoramos ciertos saberes. A Mm. veces creemos que el único saber necesario es el que para mí es relevante y los demás no lo son. Te doy un ejemplo en otro campo para que veas. Yo tenía acá una persona en la comunidad con la que tenía mucho cariño, mucha cercanía, que le gustaba construir. No estudió nunca nada, pero le gustaba construir y desarrolló un montón de proyectos y demás y le fue muy bien. Pero odiaba pagarle a un arquitecto un proyecto. Entonces, no, hay gente, no valora que alguien estudió y que puede hacer un proyecto de arquitectura. Entonces, quiere hacer algo y bueno, hagámoslo. No hace falta un arquitecto para que mi casa quede bien. Y está bien, es verdad. Digamos, podés hacer una casa sin un arquitecto. Pero cuando tenés un arquitecto, va a tener en cuenta un montón de cosas que vos no ves. Bueno, para conducir a una organización pasa exactamente lo mismo. ¿Vos querés que tu comunidad le vaya bien? ¿Hace falta que el rabino sepa Torá? Obvio. ¿Hace falta que el rabino tenga una vida espiritual? Un montón de cosas, sí. Pero también hace falta que haya alguien que piense esa organización como organización, que la planee, que la vea a largo plazo, que tenga un planeamiento estratégico, que tenga en clara la misión, la visión, los objetivos, las prioridades, los valores, y que desarrolle un planeamiento que le permita
al que enseña Torá, tener la tranquilidad de que va a poder enseñar Torá muchos años, porque hay alguien, o él mismo, en otros horarios, se está ocupando de que ese proyecto tenga sustentabilidad. Y si no hacemos eso, nos va a seguir pasando esto que vos decís, pero ahora hay comunidades que tienen posibilidad de cerrar, hay comunidades que hace unos años tenían mucha gente y ahora tienen poca, nadie lo vio venir. ¿Qué pasó? Tengo una última pregunta, Fabi, con lo que empezaste. Dijiste que había dos caminos, empresa, comunidad. ¿Cuál es la gran diferencia entre una empresa y una comunidad? Eh, ¿Hay diferencia o deberíamos ver la comunidad más como una empresa? ¿Hay un riesgo de tener que tergiversar lo que hacemos por tener que diversificar y generar más fuentes? Entonces, hacemos más sencillo el curso de Bar Mitzvah o Bat Mitzvah para tener más. ¿O decidimos empezar a casar matrimonios mixtos porque vemos que hay una demanda? ¿Dónde está el límite para no transformar una comunidad en una empresa, pero aún así tener una rentabilidad como una empresa? No, si vamos a tamaño de mercado, Uri, empecemos a hacer casamientos de dos no judíos. Oh, bueno, No mixtos, dos no judíos. Ese mercado es mucho más grande. me pasó, me pasó, Mira, bueno. me pasó. De los famosos no ágidas, ¿no? Y que vos escuchaste. Y si hay un mercado emergente, son los no ágidas, las comunidades judías emergentes que buscan saberes en rabinos. No, pero es No, una pregunta. ¿Cuál es? ¿Hay algún límite? sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además hay diferencias. Pero, por ejemplo, el título universitario de la, que yo cursé, que es de la UBA, es licenciado en administración, no de empresas. Porque vos puedes con ese título administrar un hospital, una escuela, una comunidad o una empresa. Entonces, sí hay una diferencia, pero el saber es el mismo y hay que entender que lo aplicás de una manera diferente porque los valores que sustentan tu organización son distintos. Mm, Entonces, cuando vos dirigís una empresa, por lo menos cuando yo estudié, eran cosas que cambiaron, yo no estoy muy actualizado en estas cosas, pero lo que yo tenía en claro es que tenías que crear valor, no ganar plata, porque la gente que ganar plata es en el corto plazo, tenés que crear valor. ¿Qué significa? Que tu empresa tiene que hacer algo distintivo y ganarse un espacio, un lugar en el mercado y en la mentalidad de la gente, y eso hace que tu empresa valga más, aunque hoy no importa cuál sea tu flujo, tu resultado y tu ganancia, o cuánto es la rentabilidad hoy, sino también pensada a mediano y largo plazo. Entonces, cuando vos le creas valor económico a tu empresa, vale más y vos ganas más dinero, aunque no se refleje en el flujo en corto plazo. La organización tiene otro fin. Nosotros lo definimos como enriquecer la vida judía de la gente. Entonces, yo tengo que generar las condiciones necesarias para que, con la mayor eficiencia en la administración de los recursos y con la mejor eficiencia en la obtención de esos recursos, podamos lograr esa misión. Y en eso tengo que ser profesional como si estuviera a cargo de Coca-Cola mm. o de Google. Por supuesto que ninguna de las empresas ni me tiene en cuenta para nada, pero digamos, yo tendría que tener la misma profesionalidad que si estuviera en esos lugares. Ahora, después, cuando vos en una organización despedís a un empleado, para darte un ejemplo cualquiera, tendrás que hacerlo con los parámetros y valores de esa organización. Entonces, en una comunidad no se despide igual a un empleado que como se hace en una empresa Mm. pero por eso te sustentan valores que te dan una cultura y una práctica de hacer las cosas. Pero a la hora de conducción hay que ser eficiente y hay que usar parámetros profesionales. Fabi, antes de cerrar con este famoso ping-pong de preguntas y respuestas que hacemos para conocer más a Fabi, quien nos habló de gestión comunitaria, de crecimiento institucional, de planeamiento estratégico, primero agradecerte por el espacio, por tu sabiduría, por esta historia de éxito y con sinceridad digo cuánto me hubiese gustado tener una clase así cuando era rabino, ¿no? Tener las mismas clases de Talmud o de Halajá, o de historia judía y demás, pero dedicar algunas clases, algún seminario a pensar la comunidad estratégicamente, dónde estamos, entender, planificar, nutrirse de gente que nos pueda ayudar. Así que, más allá de este PLF, que creo que a muchos les va a gustar y enriquecerse, a mí, de forma personal, me enriquece y te quiero agradecer por eso, Fabi. Un placer, un placer. Gracias por invitarme y por permitirme charlar acá, que me sentí súper cómodo y me gustó mucho. Entonces, vamos a cerrar con este ping-pong para conocerte un poquito más y ahora dejamos de lado la gestión comunitaria y vamos a la Torá y Fabi. Fabi,
¿Una historia bíblica que te toque? Todas, pero las de Abraham, y especialmente las de Abraham con Isaac, son las que más me llegan. Digamos, para mí, lo digo todos los viernes acá, hace 22 años que le hablo a la gente, a la comunidad, a veces, y digo, la Torah es fantástica, es maravillosa, y de cada episodio, de cada para allá, cada año uno puede aprender algo distinto, pero las que más me apasionan son las de Abraham. Bereshit, y dentro de Bereshit, las de Abraham con Isaac en particular, pero todas. Me fascina la Torá cada semana. ¿Cuál es tu Hag, tu festividad favorita? Estoy entre Pesaj y Yom Kippur. ¿Un momento de la historia judía que te gustaría viajar a pasar un Shabbat, una semanita? Este, ¿Algún personaje de la historia judía del pasado que te gustaría tomar un café, estudiar, hacer Gebruta? Moshe, ¿Alguna mitzvah de las 613 que digas, esta es la mitzvah de Fabi? Esta mitzvah me llega particularmente más que muchas otras. se de acá. Last but not least, ¿algún mensaje de lo judío para el mundo y no solamente para los judíos? Para el mundo. Bueno, hoy para mí el mensaje es convivencia, aceptar las diferencias, que nos enriquezcan, convivir, construir juntos. No hay otro camino. Bueno, gracias Fabi. Tuvimos al rabino Fabián Skornik hablándonos un poco de gestión, de crecimiento y de desarrollo comunitario. De corazón, gracias Fabi. Y espero verte pronto y todos nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Uri. Un abrazo grande. Chau, chau.